Bienvenidos de nuevo a esta vez, segunda parte del curso TIP sobre literatura gráfica y traducción dentro de este seminario, siempre digo seminario y no es un seminario, es un ciclo de formación sobre para traducción de 2 semanas que estamos impartiendo aquí en la Unicampi, en el IEL, desde la semana pasada, eso es. Bien, en la primera parte hemos introducido pues, las nociones básicas con las que vamos a trabajar en la segunda parte. La noción para traducción ya fue introducida el primer día en la conferencia inaugural y hemos introducido pues, los términos de literatura infantil y juvenil y sobre todo de literatura gráfica, intentando definir cuáles son el corpus que podemos encontrar en esa literatura gráfica, diferenciando claramente lo que ha sido siempre la literatura infantil y juvenil con las BDs, los sagákes y los cómics y los tebeos, y por un lado, y por otro la novela gráfica. Hemos sido lo más escrupulosos posibles a la hora de definir lo que consideramos por infantil, primero por literatura y para literatura y después por infantil y juvenil. Hechas todas estas pequeñas observaciones, nos toca ahora hablar de lo que es la realidad profesional de la traducción. Concretamente, un encargo real de traducción y para traducción, como veis en pantalla, que así he titulado esta segunda parte. Un encargo real de traducción y para traducción. Es tan real porque quien lo realizó os está hablando aquí. Es decir, es un encargo que yo realice. Concretamente en 2002. En 2002, la línea editorial de un grupo de juguetes que se llama Imaginarium, no sé si lo conocen, no sé que en Brasil lo conocen. Imaginarium es una tienda de juguetes, ahí está, una tienda de juguetes que me contactó para solicitarme el servicio urgente. Sí, sí, de Imaginarium, sí. Aquí sí, ¿no? Sí hay. Sí. Entonces, Imaginarium solicitó el servicio urgente de la traducción al español de 2 libros infantiles. Los 2 escritos en francés, uno que se llamaba, como tienen en pantalla, Dans ma maison il y a, de Valérie Guespaché, y después el siguiente, Dans ma forêt il y a, de Anne-Laure Wisger. Me explicaron que todas las traducciones a las lenguas oficiales del Estado español ya habían sido realizadas, ya habían sido encargadas y ahora estaban en la fase de la revisión de lo que se llaman las galeradas, ¿no? las pruebas de imprenta. Y en las pruebas de imprenta no quedaron satisfechos con las traducciones, con el texto de las traducciones. Estamos hablando de un texto que no ocupa mucho. De hecho, a la hora de cobrar este tipo de encargo no se puede facturar por palabra, porque entonces no cobras realmente el trabajo que estás haciendo, sino que hay que cobrarlo por encargo. Y tal y como suele ocurrir en el mercado real de la traducción profesional, el encargo que me estaban dando ahora a mí corría mucha prisa, porque ya estaban las pruebas de imprenta, y entonces era todo de la noche a la mañana, y me propusieron realizar la traducción al español de estos 2 libros franceses para el día siguiente, porque todo estaba ya en prensa, a punto de salir de imprenta. Yo, como siempre digo a mis alumnos, cada vez que hay un encargo hay que aceptar el encargo, ¿no? Y uno se encargará después de negociar los tiempos y demás, ¿no? Pero al tener el material en mis manos, eran solo 13 páginas, eran unas fotocopias, por cierto, fotocopias en blanco y negro, no numeradas, de las galeradas, o sea, del texto maquetado ya, y con un aspecto verbal en los textos que no superaba 2 líneas, y el resto, el 90% de la página, era todo imagen. Claro, ellos creían, son 2 líneas por página, son 13 páginas, esto mañana está hecho. Les pedí no solo un poco más de tiempo, sino también acceso a toda la producción paratextual que rodeaba, que envolvía, que prolongaba,
que presentaba el texto que me encargaron traducir. Y ellos me dijeron que el texto, las pruebas de imprenta del texto de partida no tenían, pero que tenían unas fotocopias que me podían enviar. Digo, muy bien. Cuando me encontré con todo el material, les dije que era imposible hacerlo de la noche a la mañana y les pedí más tiempo. Ante encargos de traducción de libros infantiles cuyo inicio acabo de describir, un neófito podría pensar que traducir un libro infantil es muy fácil, porque es un libro infantil y por lo tanto es fácil. La cantidad de palabras es paupérrima, son poquísimas palabras, por no decir a veces incluso prácticamente inexistente en cada página. Había páginas donde no hay palabras. Imaginarium había comprobado que traducir para niños no debía de ser nada fácil, ya que no estaban contentos con los resultados de las traducciones que ellos contaban. Y podemos decir que nunca hay una traducción fácil, y cuando se traduce para niños todavía menos. El gran desafío del traductor viene dado por la dificultad que supone traducir lo que llevamos diciendo todos estos días, la pareja texto-imagen. Yo al ver las 13 páginas me di cuenta de la dificultad que había en el texto por culpa de las imágenes. Las imágenes ocupaban el 90% de la página, pero guiaban toda la lectura del texto. El paratexto se imponía a la hora de traducir el texto. Y eso requiere tiempo, porque como dije en el curso TIP de imagen y traducción, la imagen, la lectura de la imagen requiere tiempo sosegado. No podemos ver una imagen simplemente. Debemos mirarla, contemplarla y ver todas las posibilidades de sentido que puede crear junto con el texto. El traductor debe traducir no solo las ideas y los pensamientos del aspecto verbal del libro, sino también y sobre todo para traducir ojo lo que voy a decir, emociones, los sentimientos transmitidos por los valores simbólicos de todo el aspecto visual del libro. Y cuando digo todo el aspecto visual del libro me refiero a las imágenes, los peritextos icónicos, los colores de esas imágenes, las formas de esas imágenes, es decir, todo lo que es el lenguaje visual de la imagen, y evidentemente la materialidad en la que están impresas. Una fotocopia no da la materialidad del texto de partida. Solicité el libro original, la edición original, y se me envió. Y ahí lo vi todo claramente. Vi claramente lo que tienen en pantalla. Vi claramente que el formato del libro era un libro muy especial. Es decir, el primero, esto es una foto. Lo que tienen ahí en fondo gris es la mesa. Es decir, tiene formato de casa. Todas las páginas tienen formato de casa. Y al tenerlo entre mis manos, dans ma maison, al tenerlo este libro original, en la edición de partida, tocar las páginas era tocar cartón. Cartón duro, espeso, de este tamaño. ¿Vale? Tanto para este libro, perdón, casi se ponen otra vez las, como para este otro libro, que era un libro y tiene formato de libro. Entonces, la textura del paratexto transmite sentido. Y esto al editor le chocaba muchísimo. Era una representante que estaba en Zaragoza, yo todavía estaba en Zaragoza. Bueno, ya estaba en Vigo, pero el encargo era en diciembre, una de esas vacaciones. Oye, José, ¿te interesaría traducir esto? Porque después de los juguetes ahora nos vamos a lanzar en una línea editorial que pensamos tener el mismo éxito que con los juguetes y habíamos pensado en ti para una traducción de unos libros en francés. Sí, por supuesto. Y ocurrió todo lo que se
dicho hasta ahora, y hasta que no tuve las ediciones originales en mis manos, no tienes lo que se llama aprehender, coger con las manos, realmente prender el libro y ver las sensaciones de lo que se quiere transmitir con ese libro, por parte de las autoras y de los ilustradores, ¿vale? En este caso, los mismos. Aquí no había olores, porque no era la cagarruta de Paco como hemos visto en la primera. Pero todas las páginas en cartón olían, tenían un olor especial. Si toda ilustración es ya una primera forma de traducción, todo lo visual en un libro infantil traduce lo verbal antes de ser traducido. Repito, si toda ilustración es ya una primera forma de traducción, todo lo visual en un libro infantil traduce lo verbal antes de que leas lo verbal y antes de traducirlo. Toda entidad iconotextual en traducción es una estructura indisoluble de texto e imagen, en la cual ni el texto tiene función subordinada, la famosa concepto de constraint translation, ni la imagen tiene una función ilustrativa, sino que ambos se coordinan en perpetuo diálogo. Diálogo que, como hemos dicho en las pausas y cada vez que estamos juntos fuera del aula, no puede haber jamás diálogo si no hay confrontación. Hay que confrontar las partes, es decir, ponerlas unas enfrente de las otras. Y esto que estoy diciendo para el texto y la imagen vale para la política. Sin confrontación no hay diálogo. Pobre de aquella sociedad que no se atreve a confrontar las partes, porque eso hará que una de las partes gane siempre. En este caso, en la traducción siempre ha ganado el texto, ¿vale? Porque nunca se confrontó la imagen al traductor. Al traductor, hasta que nosotros creamos la noción de paratraducción, en las traducciones de libros infantiles, solo algunos traductores atrevidos, sin tener noción de paratraducción ni de qué es un paratexto, ni nada por el estilo, pedían las ilustraciones, pedían las imágenes como un traductor de doblaje, un traductor audiovisual, de subtitulado o doblaje, perdón, pide la película para ver antes de traducirla, ¿vale? Por pura intuición y por puro sentido común, ¿vale? Bien. Cuando se habla de libros infantiles, muchos decimos que debemos o deberíamos rechazar la denominación de libros ilustrados, que es muy corriente. Todo el mundo habla de que estos son libros ilustrados, ¿no? Porque cada vez que el término ilustración implicase en la relación de la pareja texto-imagen una jerarquía, es decir, ilustra, es decir, es más importante el texto y la imagen solo está ahí para ilustrar, siempre a favor del texto y no de la imagen, habría que rechazar la noción de ilustración. ¿Vale? Porque la ilustración no es secundaria frente al texto. Cuando se habla de ilustración en esos términos, se está diciendo implícitamente que lo que ilustra es inferior a lo que es ilustrado. Y por lo tanto, puede prescindirse de ello. Y eso no es nunca así en literatura gráfica. La ilustración es imprescindible. Y está al mismo nivel que el texto. Pero insisto, hay una cierta acepción cuando se habla del libro ilustrado de relegar a la imagen ilustrada como algo secundario frente al texto y considerar el texto como algo más importante.
Lo dijimos en la conferencia de imagen y traducción a propósito de cómo se escribía esa pareja texto-imagen. ¿Recuerdan? Para todo traductor de textos con imagen fija, que es nuestro caso de hoy en este curso, resulta ser muy molesta la noción de jerarquía que le obliga a elegir la materia prima de su trabajo. Esto hace o me dedico al texto o me dedico a la imagen. Si prescindimos de la imagen en un libro infantil, en una literatura gráfica, esa literatura ya no existe, lo hemos dicho. La illustratio, que es de donde viene la palabra ilustración, antes de hacer referencia a las imágenes en latín, designaba, y esto es muy importante, la illustratio designaba las explicaciones y los ejemplos didácticos que acompañaban a un texto. Repito, illustratio eran las explicaciones y los ejemplos didácticos, o sea, puramente verbal, que acompañaban a un texto, que ilustraban el texto, lo amplificaban, lo glosaban, diríamos en teoría de la traducción, ¿vale? Lo realmente ilustrar era, y debería seguir siendo, en illustratio, ilustrar era sacar a la luz, explicar, aclarar, divulgar, desarrollar, comentar. Un texto podía perfectamente ilustrar otro texto o un fragmento de texto. Solo se puede admitir que en los libros infantiles pueda existir ilustración, entre comillas, si es en este sentido etimológico de la palabra. Es decir, si se entiende el término ilustración en las dos direcciones. Si la imagen es susceptible de aclarar, ilustrare, aclarar el texto, y el texto también puede aclarar la imagen en un perpetuo acompañamiento mutuo, diálogo mutuo entre dos códigos. En la traducción de libros infantiles, pues, el traductor debe ser siempre consciente de la estrecha relación mestiza existente entre el texto y la imagen. Sin embargo, en la profesión, muchos son los que caen una y otra vez en el craso error de pensar que en la traducción especializada de textos con imagen fija se está frente a esta perenne dicotomía que persiste en afirmar por activa y por pasiva que un texto no es una imagen y que una imagen no es un texto y que por lo tanto el traductor debe elegir dónde actuar, o en el texto o en la imagen. O eres traductor o eres diseñador. O lo que se nos decía a nosotros con la noción de para traducción en para texto, o somos traductores o somos editores. ¿Vale? Es lo mismo, es exactamente igual. Con la noción de para traducción, precisamente lo que queremos revalorizar es que no, es que somos traductores y como traductores que somos, sabemos que los textos que traducimos dependen de los paratextos con los que van editados y por lo tanto debemos ocupar de toda la paratextualidad de partida y de la de llegada. Y tenemos que tener la misma voz, por no decir el mismo voto, que el ilustrador o que el editor. Pensar que hoy, en la era digital, para un traductor profesional lo suyo es lo verbal, es no poder traducir videojuegos. O no poder traducir
Pensar hoy en día que el traductor debe ocuparse solo, la materia prima del traductor es solo lo verbal, es no entender la profesión del siglo XXI, sobre todo con las pantallas y con la era de la imagen. E incluso sin pantallas, incluso en interpretación en cabina, o incluso en cabina, incluso, por supuesto, en enlace y evidentemente en acompañante y demás. O sea, en chuchotage, inclusive, cuando estás justo al lado y estás al oído diciéndole al otro, tú interpretas no solo lo que sale de la boca, sino todo lo no verbal que hay en la sala. Lo no verbal que hay de los interlocutores también lo interpretas. Por lo tanto, en comunicación, lo no verbal es tan importante como lo verbal. En traducción, lo no verbal es tan importante como lo verbal. Y la imagen es uno de los códigos semióticos no verbales más importantes hoy en día. Y como dije en la conferencia de imagen y traducción, ¿cuántos créditos o cuántas horas se dedica a la pedagogía de la imagen? A entender, a leer y a interpretar la imagen. Todavía se sigue pensando que la traducción debe centrarse solo en el aspecto verbal de la comunicación humana. Y los cursos de traductores e intérpretes se centran en aspectos lingüísticos, solo. Pero la lingüística también se ocupa de la paralingüística. De la misma forma que no traducimos palabras sino textos, tampoco traducimos lenguas aisladas de otros códigos semióticos, sino que las traducimos en sus actualizaciones, en actos de habla únicos e irrepetibles, en plena interacción intersemiótica. Y no solo intersemiótica, porque inter es solo dos, sino que es multisemiótica. Considerar el imprescindible aspecto verbal del texto no debería nunca suponer el desprecio de todos los aspectos no verbales presentes en los paratextos. Es lo que quiero decir. Texto y paratexto, traducción y paratraducción. Y vamos primero con el texto, porque claro, dirán, claro, es que tu seminario, y dale con seminario. Todo tu ciclo de formación sobre paratraducción lo que quiere es seminar, es decir, sembrar realmente gente dedicada a los paratextos solo y exclusivamente. No, hoy voy a demostrar que también nos ocupamos de los textos, ¿vale? Por ejemplo, los textos no son nada sin su lectura. Aquí está el texto, voy a ir ahora mismo a él, no os preocupéis. Y un traductor sabe muy bien que tanto el texto a traducir como su propio texto traducido solo existe en función de los paratextos. No voy a repetir lo que llevo diciendo todos estos días. Vale. El hecho de que los libros infantiles, como hemos dicho en la primera parte, tengan doble destinatario, recuerden que eso hace que tengan en el estilo de los libros infantiles un carácter de oralidad que no tienen los demás textos de la literatura gráfica. Por lo tanto, el hecho de que los libros infantiles sean concebidos para ser leídos en voz alta implica la existencia de un sonido, un ritmo y una cierta musicalidad en el texto que debe paratraducirse. No solo porque forma parte de los elementos paraverbales que acompañan el texto, sino también porque son parte de la emotividad poética de la situación lectora. El traductor de libros infantiles debe prestar especial atención a la habilidad lectora requerida para cada tipo de texto según esté destinado a ser narrado, hablado o incluso cantado. Traducir libros infantiles no dista mucho de traducir teatro. El texto traducido debe poderse leer bien en voz alta, sin olvidar que en determinados casos puede ser posible incluso memorizarlo sin problema, gracias al ritmo.
Como en la traducción de una obra dramática, la traducción del texto, de la parte textual estoy hablando todo el rato, de un libro infantil, tiene que fluir con naturalidad mientras se lee, sin provocar ningún ruido, ninguna distorsión en la comunicación con respecto a las imágenes que lo acompañan, ya que estas, al igual que un decorado en el teatro, guían al público, en nuestro caso a los niños, que no dejan de contemplarla, esa imagen en el libro, mientras escuchan al adulto que les lee el texto en voz alta. Es una relación, es una situación íntima, muy especial, un momento único. Esto no se puede hacer cuando uno está cansado. Que en todas las películas, entonces se parece el padre al final, o la madre al final del día leyendo un cuento infantil. Y es el peor momento. O estás muy fresco o tienes mucho amor a tus hijos y entonces vences el cansancio para que realmente se convierta en un acto único e irrepetible. Es tan único e irrepetible que el niño, después de lo bien que lo has hecho, quiere que se lo leas todas las noches. Y sin eso es. Y, oye, ¿te has dejado esto? O no estás entonando. Así no hablaba el monstruo. Porque estás cansado al día siguiente, ¿no? Por ejemplo. Así no hablaba el monstruo. Entonces tienes que hacer la voz, ¿no? Entonces es muy importante la primera lectura, porque es la que va a basar todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Esto es muy importante. Es un acto súper educativo, súper pedagógico, pero sobre todo un acto de amor. Y esto es lo que la gente no entiende. La traducción es un acto de amor. Por eso el texto que tienes que entregar a alguien que va a ser padre o madre o tío o tía o adulto que va a leer a alguien, a un niño, tiene que ser un texto que cuando lo lea le provoque esa sensación de crear un ambiente de intimidad y de amor. No de que es ilegible o cacofónico y no se entiende. Porque eso va a hacer que el texto pare, pero ¿cómo dice esto? Y te paras y entonces has roto todo el ritmo del texto. Es muy importante esto. Bien. En realidad, los textos en traducción de la literatura infantil tienen siempre un doble destinatario, como hemos dicho, pero son complementarios, ¿vale? Siempre complementarios. He dicho en la primera parte que la voz del adulto teatraliza, porque cuando el adulto lee en voz alta, teatraliza su lectura al crear lo que estábamos comentando en cada libro infantil, ojo lo que voy a decir, un juego de voces y de ruidos. Hacía tanto frío esa noche. Es como si estuvieses doblando una película. Porque el está en el texto con una onomatopeya que intenta traducirlo. Y eso hay que leerlo como acabo de hacerlo. Cada uno con su gestualidad, su cuerpo, su manera de hacer el ruido del viento o el ruido de la ventisca, ¿vale? Pero es teatro. Estamos hablando de un libro infantil que coge todos, noveno arte, por algo es el noveno arte, que coge todo lo de los 7 artes, los 8 artes anteriores, entre ellos el de las artes escénicas. Poesía es otro, ¿vale? Bien. Voces y ruidos. Es que cuando oigo ruidos no lo puedo evitar. Me gusta mucho hacer ruidos, ¿vale? Y hacer the art of noise, arte con el ruido. Para que el niño aprecie perfectamente los distintos cambios de tono que hay en el texto. Cada nueva situación requiere un nuevo tono. Y el tono que traduce el timbre de las voces agudas que imitan a los niños y que se cogen actores de doblaje, mujeres, para que sean las voces de los niños en las películas. El tono que traduce
el timbre de las voces graves que imitan a los adultos y ponen voz a monstruos varios, el tono que traduce el timbre de las voces de los distintos animales cuando hablan, así como de los sonidos que emiten. Trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis, deberían existir muchas más de las que existen para cómo se traducen las onomatopeyas y cómo se traducen el ruido de los animales en cada lengua. Hay recopilaciones, pero no hay un estudio serio, desde que Mechonic lo propuso y demás, para las onomatopeyas en todas las lenguas. Porque vemos claramente que si se transcribe de forma diferente en cada lengua, si se transcribe de forma diferente, sí, yo siempre doy ideas. Si se transcribe de forma diferente en cada lengua, es porque cada cultura vive el mismo canto del animal de forma diferente. Eso con los sonidos y con los objetos. Una de las cosas que más discuto con mis alumnos es por qué no hay traducciones de las onomatopeyas en la literatura gráfica de los cómics, donde están casi todas en inglés. Junto a esta teatralidad característica del texto de los libros infantiles, la prosa pasa, se entiende lo del teatro, ¿no? Se entiende artes escénicas que están ahí, bien. La prosa, para ser leída en voz alta de los libros infantiles escritos en estos libros en francés, que traduje para Imaginarium, esa prosa parecía estar escrita también con esa inspiración pseudopoética o poética que suele impregnar todo el imaginario infantil, ¿no? De rimar pareados y hacer un poquito de verso con la prosa. Las 16 líneas que componen, eran 16 líneas lo que tenía que traducir, fijaos qué poco. La parte verbal de los dos libros aparecen agrupadas en 8 bloques, como estáis viendo en pantalla ahora, aparecen agrupadas en 8 bloques textuales con una disposición tipográfica compuesta por 2 líneas en cada bloque situado a pie de página, ¿vale? La disposición tipográfica es solo la disposición tipográfica. Las letras no son las letras originales, porque he copiado en el ordenador, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Eso es. Así, por ejemplo, en el libro de Dans ma forêt, que es el que tenéis aquí, Dans ma forêt il y a, en mi bosque hay, todo el texto está redactado en una prosa francesa versificada, componiendo una especie de pareados con rimas asonantes, ¿vale? En la terminología de versificación francesa es frecuente oponer rima a asonancia y consonancia, pero no voy a entrar ahora en ello. Que les otorgan un ritmo poético binario especialmente significativo, teniendo en cuenta que fue escrito y por consiguiente debe ser traducido para ser leído en voz alta. Y estas son, leo: Dans ma forêt, il y a l'hirondelle. Cui, 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 c'est elle la plus belle. Parfumée au muguet, limaces et mulots veulent plaire aux escargots. Dans ma forêt, il y a le rossignol. Turlututu, les bestioles rigolent. Sucrés par le soleil qui est roi, fraises des bois et myrtilles sont là. Dans ma forêt, il y a le pivert. Toc, 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 il a le bec en l'air. Alors, châtaigne et marron tombent au milieu des champignons. Dans ma forêt, il y a le hibou. Ouh, 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 petites étoiles. Et chacun dans le fond de son trou grignote les petits fruits du hou. Todo esto es un ritmo poético binario, estructurado, que estructura incluso la manera de agrupar los 8 bloques verbales. Y tal y como pueden comprobar en la cita que acabo de leer, los 8 bloques verbales se reparten en 4 espacios diferentes, agrupando 4 líneas cada uno, que coinciden con los 4 tiempos diferentes en la historia del libro. La interpretación de dichos espacios y tiempos solo es posible no solo leyendo el texto, sino gracias a una lectura e interpretación muy atenta de cada peritexto icónico compuesto por las 4 imágenes que ocupan la doble página y que traducen
todo lo que se quiere decir en cada unidad temática, compuesta por cada 2 bloques verbales. En efecto, el traductor llega a la conclusión de que el imaginario que tiene que traducir en el libro Dans ma forêt il y a son las estaciones del año. Pero uno lo lee, no con la lectura podrías averiguarlo, pero con los dibujos se ve claramente que es primavera, verano, otoño e invierno, y es una descripción verbal de qué es lo que ocurre en el bosque cuando se está en esa estación. Por lo tanto, es gracias al peritexto icónico, que no está aquí y que no he puesto aposta, porque sin él no se puede averiguar esto, lo que estoy diciendo, de que son estaciones del año, ¿no? Poetas y malabaristas, segundos autores, los traductores de los libros infantiles, debemos jugar con las palabras, pero con las palabras ayudados de esos peritextos, disfrazándolas de melodía para bailar con las letras tanto o más que los primeros autores. Y así traducir el ritmo poético binario que os he dicho antes da, por ejemplo, esto en el primer pareado. En mi bosque hay una golondrina, pío, 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 del lugar la más bella cuando trina. En primavera, para gustar a los caracoles, babosas y ratoncitos se perfuman con las flores. He explicitado en primavera que no aparecía en el texto. Si se fijan, en el texto anterior, primavera no aparece. No aparece printemps. Me tomo la licencia poética como traductor de explicitar la imagen y para traducirla en el texto. Porque la imagen ocupa el 90% del espacio. Y para mí es mucho más importante que el texto que tengo aquí. Si yo tuviera que traducir esto como traducen la gente que no sabe traducir, que es a golpe de diccionario o ponerlo en Google Translate o en lo que sea, en cualquier traductor automático, claro que tengo palabras para cada una de estas cosas. Claro que me podéis tildar de que no he sido fiel al texto. Perdón, soy fiel al imaginario del texto. Y el imaginario está construido por la imagen y el texto. Y entonces explicito la estación en la primera doble página. Y digo claramente, en lugar de dans ma forêt, il y a l'hirondelle, cui, 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 c'est elle la plus belle, parfumée au muguet, limaces et mulots veulent plaire aux escargots, digo, en mi bosque hay una golondrina, pillo, pillo, porque en el dibujo solo hay una golondrina. No hay muchas, hay una, y de hecho dice l'hirondelle. Una golondrina, pío, pío, del lugar la más bella cuando pilla. En primavera, para gustar a los caracoles, babosas y ratoncitos se perfuman con las flores. Claro, la gente puede decir, la palabra muguet que aparece en el anterior, ¿dónde está? Aquí, muguet. Muguet, que aparece en la tercera línea del texto, parfumé au muguet, para la palabra española, muguete existe. Por supuesto que existe. Por supuesto que existe en la lengua de llegada. Hubiese sido, el muguet es una flor que es de mayo, que es el muguete que es una, podemos ponerle esa lirio d'Ovale. Y se da el 1 de mayo, ¿vale? En Francia, ¿vale? E aqui não dá certo, porque Claro. estamos na primavera agora. Claro. Es esa flor. Esa flor, claro que existe en todos los países. Claro que existe la traducción de parfumé au muguet, limaces et mulots veulent plaire aux escargots. Podría haber dicho perfumado con muguete, ¿vale? Que existe la palabra española, ¿verdad? Y después todo lo que he dicho con respecto a los animales, para gustar a los caracoles, babosas y ratoncitos, yo he puesto aquí, se perfuman con las flores. He quitado muguet y no he puesto muguet, ¿por qué? Hubiese sido lo más fácil. Cualquier programa informático de traducción me hubiese dado perfectamente la traducción de muguet por muguete. Incluso el diccionario bilingüe, algo que nunca debe hacer un traductor, utilizar el bilingüe. Un traductor solo puede traducir con monolingües. El bilingüe es el último recurso cuando uno no encuentra realmente en el monolingüe la palabra que está buscando.
Entonces, desesperadamente, va a esa colección de cadáveres que es el diccionario. Un programa informático traduciría muguet por muguete, siendo completamente inconsciente de todo el valor simbólico que tiene la mencionada planta muguet en el imaginario de la cultura francesa. En efecto, en el peritexto icónico, constituido por la imagen a doble página, voy a ver, aquí está. Que actúa como paratexto de las 4 primeras líneas que estamos traduciendo, aparecen unos dibujos de una serie de animales, pájaros, caracoles, babosas, ratoncitos, unos corazoncitos rojos, los estáis viendo, ¿verdad? Y unas cuantas flores, ¿las veis? Que hemos visto antes la imagen real, ahora estamos viendo la imagen representada. Unas cuantas flores, entre las que destaca abajo a la izquierda de la imagen, justo después del caracol, ¿lo veis? Después del caracol, unas florecillas blancas, globosas, en forma de campanitas, que la planta del muguete solo da en primavera. El nombre español de muguete proviene de la palabra francesa muguet, y hubiese sido lo más fácil. A golpe de diccionario bilingüe, traducir muguet por muguete. Tanto muguete en español como muguet en francés designan la misma susodicha planta vivaz de la familia de las liliáceas, con solo 2 hojas radicales elípticas de peciolo largo que abraza el escapo, el cual termina a 2 centímetros de altura aproximadamente y sostiene un racimo terminal de 6 a 10 flores blancas, globosas, algo colgantes, de olor amizclado, muy suave. Diccionario de la Real Academia Española. Era lo que quería provocar, la sonrisa. Ahora bien, los traductores nunca traducimos palabras, sino las imágenes mentales que nacen de la unión de un significante y un significado en el signo lingüístico de un sistema lingüístico dado. Claro que muguet es una planta francesa, pero cuando dices muguet en francés, hablas de un signo y de un símbolo que interactúan siempre de la forma complementaria en traducción. En francés, el uso cotidiano de la palabra muguet posee connotaciones simbólicas que, al ser propias a la idiosincrasia cultural francesa, en ningún momento aparecen recogidas en las fuentes de autoridad de la lengua española. ¿Habéis oído la descripción que he dado del DRAE? No hay ninguna connotación simbólica, es una descripción botánica de la planta. ¿Sí o sí? Ni el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, ni siquiera el diccionario de uso de la lengua española de María Moliner mencionan expresión idiomática alguna o sentido simbólico alguno referente al uso de la palabra muguete. La palabra muguet es mucho más que un simple signo lingüístico de la lengua francesa. El peritexto icónico nos lo recuerda. Es todo un símbolo propio de los usos y de las costumbres de la civilización francesa. Que la competencia cultural del ser humano traductor debe leer e interpretar correctamente si quiere traducirlo adecuadamente, incluso en un simple libro infantil. Máxime cuando aparece acompañada de un pretexto icónico que lo representa en plena floración. Nos encontramos ante un caso ejemplar de símbolo e imagen en traducción, donde el traductor
puede llegar a demostrar que no somos programas informáticos de traducción automática, incapaces de traducir cualquier sentido simbólico de la primavera. Marqué le 1er mai, se porte un muguet. Y el muguet se regala ramitos de muguet du 1er mai, tiene su origen en antiguas creencias paganas que en las zonas rurales festejaban siempre la llegada de la primavera para favorecer la abundancia de las cosechas en verano. Festejar la vegetación el 1 de mayo regalando flores de la planta del muguete proviene de una tradición de Japón, conocida en Francia desde la Edad Media, pero totalmente desconocida en España, porque no se practica. Y se regala a las personas que uno ama. Constituye una tradición popular usada en Francia para desear buena suerte, gozo, alegría y felicidad. Se dice incluso que quien encuentra en el bosque flores de muguete con 13 campanillas cambiará su destino favorablemente. Durante siglos, el muguet de mai o muguet de bois, clochette de bois o amourette ha sido en Francia todo un símbolo utilizado en muchas tradiciones francesas que celebran la victoria de la primavera frente al invierno. Se organizaba los famosos bals du muguet, bailes del muguete, donde los jóvenes se vestían de blanco y las jóvenes adornaban los ojales de sus chaquetas con ramitos de muguetes que luego regalaban a sus respectivas prometidas. En España se puede llegar a regalar muchos tipos de flores en mayo, pero no existe una fuerte tradición popular de regalar las flores de muguete el 1 de mayo para festejar la primavera con la persona amada. Así que, para traducir el imaginario amoroso que leo yo como traductor, que interpreto yo en la entidad iconotextual del peritexto del muguete que aparece ahí de las 2 primeras páginas del libro, opto por traducir la palabra francesa muguet por un genérico flores y explicito la estación del año a la que se refieren las 4 primeras líneas del texto, escribiendo la palabra primavera. Implícita tanto en el aspecto verbal como en todo el visual de la entidad iconotextual que tenía que traducir. Esa fue mi solución, porque había prisa. Pero si ellos no hubiesen tenido prisa, yo les hubiese dicho, en el folclore presente, en los festejos del mes de mayo en España, es bastante florido el mayo en el ramo o en el ramado de flores que ponían los novios a las puertas de sus novias en primavera. Todavía, algunos lugares de España, los famosos mayos, es decir, el mes, no es la flor, sino el mes, mayo, los mayos, siguen siendo esos muchachos que acompañan y sirven a la maya, la chica, la muchacha que preside los festejos populares de primavera. De hecho, en mi provincia, en la provincia de Teruel, también reciben el nombre de mayos la música y los cantos con los que la noche del último día de abril los mozos obsequian a las solteras en las fiestas de villas como Albarracín, por ejemplo. Claro, esa interpretación es hacer al ilustrador que cambie todo y me ponga un mayo y una maya. Entendemos. Tengo que hacer con lo que hay en el peritexto ahí. Estamos en la era digital. Podría perfectamente decir a la ilustradora, si quiere adaptarla a la cultura de llegada, hablar de los mayos y las mayas de Albarracín, por ejemplo. ¿Por qué no? Y así la provincia de Teruel existiría más, y Teruel también existe, no sería solo el único diputado que hemos conseguido anoche. Que es la primera vez que tenemos un diputado de una plataforma que se llama Teruel Existe, una provincia olvidada de esto. Entonces, Teruel se oiría también. Bien. Como tampoco se encuentra muy extendida la costumbre que existe en Francia desde 1936 de vender ramitos de muguete en puestos callejeros el mismo 1 de mayo, uno que se puede encontrar en París o en cualquier Francia. Por lo tanto, estamos ante
un peritexto que hace referencia a un culturema. Es decir, a un meme, lo que se llama un meme. Es lo mismo, es un elemento cultural que hay que traducir. Y claro, los culturemas o se trasladan y entonces se hacen vivir y se dice perfectamente y se explicita en qué consiste y hay una posibilidad en la paratraducción de la traducción de poner una nota a pie del traductor, pero claro, una nota a pie en un libro infantil. ¿Entendéis esto, no? Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Se entiende este texto, no? Voy con el siguiente ejemplo de texto. Fijaos como en el texto, para traducir el texto, lo he traducido gracias a los paratextos. Vamos con el siguiente. Bien, en el segundo libro escrito en francés, que es Dans ma maison il y a, la estructura textual es muy similar a la que acabo de escribir para el primero. El aspecto verbal también ocupa 16 líneas, que aparecen agrupadas también en 8 bloques, repartidos en 4 tiempos, marcados por 4 imágenes a doble página y con una disposición tipográfica compuesta por 2 líneas en cada página con una cierta rima asonante. Como si de cartelas de cuadros pictóricos se tratase. ¿Saben cómo los cuadros en los museos que vemos el cuadro y abajo está la cartela donde dice el título del cuadro y el autor del cuadro? Bueno, pues el texto está pensado así. Es toda la imagen y el texto está abajo. Los textos ocupan 2 líneas, ocupan un espacio mínimo en cada página frente a la posición dominante de la imagen, como siempre. Y dominan. El peso de la imagen influye siempre enormemente en todo el proceso de la traducción del texto, que es lo que intento demostrar. Y aquí ocurrió también, en esta ocasión, en Dans ma maison il y a, varias veces. Una de las veces fue esta. Tenía este texto. Este texto que dice: Carlo est déjà installé debout sur son tabouret. Alors, c'est bientôt prêt. Esto hace referencia a la imagen anterior que os he puesto, que es este peritexto de aquí. ¿Vale? El perro que está ahí de pie en su taburete y que pregunta: ¿qué? ¿Ya está listo? ¿Vale? Alors, c'est bientôt prêt. Lo que hay que traducir es eso. La separación del sustantivo tabouret, si os fijáis está en la línea de abajo, con respecto al posesivo, son tabouret, su taburete, provoca un corte en la disposición gráfica de las 2 líneas citadas que descoloca la lectura del texto hasta tal punto que obliga a centrar la mirada al instante en la imagen del taburete, de buscar ese taburete que han desplazado del posesivo, desde el cual un perro de pie con una servilleta al cuello dice aquello de la frase de alors, c'est bientôt prêt. No, bueno, es con exclamación. Alors, c'est bien... No, con punto de interrogante, creo, ¿no? Sí. Alors, c'est bientôt prêt, sí, sí. Dado que todos los nombres propios de ficción siempre deben traducirse, porque no solo designan al personaje, sino que connotan determinadas características del mismo, y aquí hago un pequeño paréntesis, está muy extendida en la profesión de traducción e interpretación la idea de que los nombres propios no se traducen. Y es cierto, o sea, yo me llamo José y aquí me llamo José también, no me llamo, o en Francia no me llamo Joseph, me llamo José también, por mucho que haya una traducción. Es decir, el nombre propio de cada persona es personal, único e intransferible y es el mismo aquí en la Conchinchina y en todas partes, porque no es un nombre de ficción, es un nombre real, de una identidad con un pasaporte, un DNI y corresponde a ese nombre y está transcrito con unas determinadas letras. Y por eso es intraducible. Ahí estamos de acuerdo. Sus nombres no se pueden traducir. Ahora bien, en cuanto al nombre propio no real, sino que es un nombre propio de ficción que entra en un texto literario, en este caso literatura gráfica, o en cualquier otro texto, en número de personajes de una novela de Proust, o de una novela de Sade, o de una novela de Chordelot de Laclos, por poner ejemplos franceses del siglo XVIII, ¿no? O, bueno, Proust no, pero los demás sí, ¿vale? O no sé, o los nombres de Harry Potter, por ejemplo,
o los nombres de las guerras de las galaxias, por ejemplo, son nombres propios de ficción, que se han creado para crear un determinado imaginario. Luke Skywalker, es decir, es el jinete del cielo. Pero no ha habido ninguna traducción de jinete del cielo para Luke Skywalker, ¿verdad que no? De hecho, si digo Luke, el jinete de... ¿Qué dice? ¿No? Vale. Knight, el coche fantástico era Knight, Michael Knight, ¿no? Todos esos nombres significan algo y connotan algo. Hoy cuando intentas traducir eso, la gente se ríe como estáis riendo vosotros, porque claro, dicen, no, esto en el imaginario se ha traducido durante muchísimo tiempo con estos nombres que se han mantenido tal cual. Esto entraña un gran peligro. Y es que cuando se crea un nombre propio de ficción, el nombre propio ya no solo denota, sino que connota. Y la connotación es algo simbólico. Y si connota algo, es por algo. Es decir, el autor ha puesto ese nombre por algo. Todos los autores os van a decir, no, lo puse así porque... No, es mentira. O sea, todos los nombres propios de ficción crean una red simbólica de sentido en la obra. Y esa red simbólica de sentido es la que hay que traducir. Que manteniéndolos tal y como está en el texto de partida se mantiene la red simbólica de sentido. Perfecto, me parece genial. Porque todo el mundo entiende qué significa Skywalker. Muy bien, perfecto. Me parece genial. Ahora, si no todo el mundo entiende, hay que traducirlo. Entonces, cuando digo esto, yo siempre pongo el ejemplo típico y tópico de Asterix. Asterix todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe qué es Asterix. Obelix todo el mundo entiende del nombre de Obelix. Es un obelisco, tal, no hay ningún problema, circula bien, pero dejamos Obelix para que se vea la X y tal, y mantener la tipografía, literatura gráfica, terminado en X, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Abraracourcix, si yo pongo Abraracourcix, en español a mí no me connota nada. Pero todos los lectores franceses lo saben desde hace más de 50 años que es à bras raccourcis, es decir, remangarse para prepararse para la pelea, abrazo partidix. Debería llamarse abrazo partidix, que sería la traducción del nombre propio. O, por ejemplo, Idefix es fácil, Ideafix, pero por ejemplo, el bardo, que se llama Assurance Tourix. Si tú pones Assuranceturix, que es como se ha traducido durante 50 años en España, todo el público español ha perdido el imaginario de la risa que provoca que alguien que toca la música se llame seguro a todo riesguis, que es lo que significa assurance tout risque. Chatotorix, pues, que es chato, ¿no? Porque es chato, claro, ahí está, pues por lo menos hay un sentido. Es decir, por parte del traductor, hay una voluntad de traducir el efecto humorístico, es decir, el scopos está conseguido. Pero con Assuranceturix, 50 años de lectores españoles leyendo eso y quedándose como estaban, sin reírse y sin nada. Y así con los campos de Laudanum, Petit Bonhomme, etc. Hay muchos nombres y la traducción de los nombres propios de ficción no es algo fácil. Es uno de los escollos más difíciles en literatura gráfica, sobre todo. Ya en cualquier texto literario. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo ahí está, sí, estoy pensando en Valmont, porque se llama Valmont, Val-Emont. O sea, el seductor se llama Val-Emont porque va por valles y por montes seduciendo. ¿Vale? Cécile de Volanges. Cécile, porque San Cecile es la patrona de los ciegos. Y Volanges, vol de ángel. Es decir, es toda la filosofía libertina que hay ahí en Les Liaisons Dangereuses, por ejemplo. Es decir, todos los nombres propios de ficción connotan y por lo tanto, oye, pues si tal cual van a trasladarse todas esas connotaciones, perfecto. Si no van a trasladarse, oye, haz tu trabajo, que eres traductor. No hagas translatio, que sería trasladar simplemente el nombre, sino que hagas traductio. Trabájate el nombre como Dios manda, perdón por la expresión cristiana apostólico romana, y después de trabajártelo,
Trabájatelo como debe ser y ofrece un nombre en la cultura de llegada que tenga las mismas connotaciones simbólicas que en el texto de partida. Eso es trabajo, eso es tiempo, eso es traducir, eso es traductio y no translatio. Porque requiere energía. Recuerden cuando dijimos traductio era activo, energía. La translatio es algo pasivo. Translatio lo hace una máquina sin ningún problema. ¿Vale? Paf, paf, te traslada el segmento sin problema ninguno. Con las memorias de traducción. He dicho todo esto ¿por qué? Porque el perro se llama Carlo. El perro se llama Carlo. Carlo est déjà installé, ¿no? Dado que, claro, en francés puede quedar muy bien llamar a un perro Carlo. Ah, Carlo. Pues bien, vale, perfecto. El nombre de Carlo queda muy bien, pero si tú pones al perro en español Carlo, pues, a ver, cada uno puede llamar a su perro como le dé la gana. Vale, eso por supuesto. Evidentemente, como de hecho hay algunos que llaman a sus hijos peor que a sus perros, pero en fin, con nombres de series que dices, ¿de qué vas, tío? Que es que ese nombre lo va a tener para toda la vida, porque un nombre es para toda la vida, es un acto simbólico de identidad, marcas la identidad del niño para toda la vida. ¿Vale? Por eso hay niños que cuando llegan a las edades adultas se cambian de nombre. ¿Vale? Porque... Bien. Entonces, yo decidí cambiar Carlo por Canelo. Canelo, porque sustantivar este adjetivo, dicho especialmente a los perros en español, me parecía la palabra más adecuada. Es como se llaman a los perros en España, es un canelo, es un perro, ¿vale? No solo para designar al personaje del perro, sino también y sobre todo para connotar que en el peritexto icónico, donde aparece, no está haciendo el canelo. Hacer el canelo, es decir, un perro puesto de pie en un taburete, es para romper absolutamente todo. Es hacer el canelo. Entonces, no está haciendo el canelo, no está rompiendo nada de la mesa, no está haciendo el canelo, haciendo el primo o dejándose engañar fácilmente, que es lo que significa hacer el canelo, dejarse engañar, ¿vale? Sino todo lo contrario, él no se quiere dejar engañar. Está diciendo, mi comida, ¿cuándo está lista? Es decir, que no es un canelo. ¿Entendéis el juego de palabras de canelo que estoy instaurando? Repito. La expresión española de hacer el primo es dejarse engañar fácilmente. Este es un canelo. Se deja engañar fácilmente, es un inocente. No tiene astucia, la gente le engaña fácilmente, ¿no? Y a este perro no le engaña a nadie. Entonces me viene muy bien porque no se hace el canelo, se llama canelo, pero no se hace hacer el canelo, porque pide su comida. ¿Entendéis? Entonces era lo que quería insertar en el imaginario. Sobre todo porque a mí lo que me chocó del peritexto, el punctum del studium. El punctum del studium de eso es Barthes, eso es el punctum del studium, que a mí me choca es ver un perro blanco ahí de pie. Es lo que me choca a mí en la imagen. Y ese perro blanco ahí de pie lo tengo que interpretar de alguna forma para que aparezca en el texto. Y entonces dijo, canelo, no se deja hacer el canelo y además pide la comida, ¿vale? ¿De acuerdo? La cara de pillo que dibuja, fijaos que tiene una sonrisita socarrona, dibujada en la sonrisa y la imagen del perro de pie en un taburete, llama todavía más la atención gracias a este detalle indumentario de llevar una servilleta en el cuello, una servilleta a rayas de color amarillo y rojo. En toda imagen, un elemento con rayas es lo primero que se ve. Por eso mi mirada se fue al perro. Porque en una superficie, cualquier superficie que tenga un elemento rayado, la raya es lo primero que se va a ver. Por eso la raya se utiliza en tráfico cada 2x3. Es lo primero que se ve. Lo que aparece con rayas o rayado se ve mucho antes que cualquier otro aspecto visual o verbal.
Este detalle del elemento paratextual concentró y dirigió toda mi lectura e interpretación de la parte verbal de la entidad iconotextual, llegando a duplicar la rima consonante en mi traducción del texto al español y convirtiendo lo que en un principio iba a ser un pareado en una especie de cuarteta por el número de sílabas, cuarteto por la rima asonante a BBA que decidí adoptar. Y así escribo, Canelo su servilleta ata y de pie en su taburete le dice a su amiguete, ¿ya está lista la tarta? E-T-A-Ta, ¿de acuerdo? Y amplifico, me podría decir, oye, que has escrito 2 líneas más. Ya, pero es que quiero explicitar el peritexto que tengo al lado. Tanto la imagen de un perro de pie en un taburete con una servilleta a rayas amarilla y roja, como la de una planta de muguete que hemos visto antes en plena floración primaveral, construyen un imaginario visual cuya lectura e interpretación simbólicas resultan imprescindibles antes de traducir el aspecto verbal en los libros infantiles. Sin paratraducción del paratexto, en este caso peritexto icónico, no hay posible traducción del texto. Dicho esto, ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vamos con la paratraducción del paratexto. Esto era la traducción del texto y vamos con la del paratexto. Bien. Ya he dicho al principio que bueno, tenía aquí más cosas, pero no me va a dar tiempo. He dicho al principio del todo que la letra es imagen y la imagen es letra, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Para un niño, todavía más. Las imágenes son textos y los textos son imágenes. En efecto, si la escritura en sus orígenes fue un pictograma antes de convertirse en letra, para un niño en plena fase de alfabetización, las letras de un texto de un libro infantil son ante todo y sobre todo trazos dibujados. La escritura en su materialidad es siempre icónica. Caracteres y maquetación siguen dependiendo de esquemas ideográficos, gráficos, por mucho que la tipografía hoy haya conseguido esquematizar al máximo la caligrafía. De hecho, está volviendo la moda de la caligráfica en tipografía. Aunque pertenezcan al mismo estilo y a la misma familia de carácter tipográfico, no todas las letras son iguales. La imagen final de las letras con las que se ha editado este libro en la edición de partida, que es la que tiene que tener todo traductor antes de hacer su edición traducida, para saber cómo se ha presentado el texto en el primer polisistema cultural, ¿vale? Ideológico, social y literario, ¿vale? La imagen final de las letras con la que se edita el libro que hay que traducir y se va a editar el libro traducido constituyen un aspecto visual esencial cuya lectura, interpretación y paratraducción por parte del traductor deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de publicar la edición final de su traducción. Con la aplicación de los recursos diacríticos tipográficos, es decir, de qué es una cursiva, qué es una negrita, ¿vale? ¿Qué son las comillas, cuándo se usan, qué valor normal tienen en cada fase, las palabras, sintagmas, frases, párrafos y títulos? Todos los recursos tipográficos fundamentan estructuras simbólicas muy determinadas a la hora de recrear el imaginario que impregna la edición. En las primeras ediciones en francés de los 2 libros infantiles que estoy comentando hoy, todas las letras de las palabras de la primera parte del título, dans ma maison, y también, dans ma maison, ¿lo veis? Y también, dans ma forêt, maison y forêt, perdón, maison y forêt, son letras que, como veis, adoptan una figura inclinada
sin rasgos de unión, tratando de imitar una escritura manual muy específica. En efecto, son letras de portadas, fueron impresas en caracteres de escritura titulados y un tipo de figura que aparece adaptada a la mano de un niño. Es lo que llamamos la cursiva, la itálica la llamáis vosotros. Cursiva, bastardilla o itálica. De una manera muy particular, que es rellenar cada sección de la letra, ¿lo veis? Con rayas, rayas, que otorgan un aspecto visual único a los títulos. Para empezar con este diseño de los títulos, se consigue que las letras rayadas sea lo primero que ve el ojo humano en la portada del libro. Esto es la portada, no la cubierta. La cubierta ya habéis visto que estaba en colores y además os he enseñado las cubiertas españolas, no las originales, no las francesas. Esta es la francesa. Y en la portada francesa las letras están rayadas, son cursivas y están rayadas. La superficie rayada, frente a otros tipos de superficie, posee la prioridad visual de una cultura occidental. Esto no lo digo solo yo, lo dice Michel Pastoureau, con mejores palabras que yo. Dice lo siguiente, lo voy a citar, porque no he citado a nadie todavía, y tenía varias citas por ahí, pero como tenemos poco tiempo, quería ir rápido. Dans toute image, l'élément rayé est celui qui se voit en premier. Il est permis de s'interroger sur cette priorité visuelle du rayé par rapport aux autres structures de surface. Ce qui est rayé se voit avant ce qui est uni, avec ce qui est semé, et même avant ce qui est tacheté. Est-ce cela un phénomène perceptif propre à l'homme occidental? Ou bien est-ce quelque chose de commun à toutes les cultures, voire à l'homme et à certains animaux? Dans un tel phénomène, existe-t-il une frontière entre le biologique et le culturel? Et si oui, où se situe-t-elle? Bien, habla de la prioridad de la raya y como eso es un universal, todos los humanos tienen la misma predisposición a que la raya esté en todas las culturas. Bien. El traductor, sujeto que traduce y primer agente para traductor, ya lo he dicho desde el principio, en este ciclo sobre paratraducción, es que estudiamos todos los signos, todas las marcas, todas las señales, todos los símbolos, todas las imágenes, es decir, cualquier tipo de paratextualidad, que funcionan como códigos sociales en la comunicación humana. Por consiguiente, resulta obvio que como traductores no podemos dejar pasar por alto una lectura e interpretación de estas letras rayadas, del universo material y simbólico de las rayas dibujadas en las letras titulares de nuestros libros infantiles antes de plantearnos cualquier traducción de las mismas. En la lectura, interpretación y traducción de cualquier elemento simbólico hay que ser consciente de que todo es cultural. Todo es cultural. Y por consiguiente, su estudio debe tener siempre en cuenta el momento histórico de su aparición y el contexto preciso donde aparece. Como en cualquier investigación sobre el símbolo y la imagen en traducción, se impone ciertas puntualizaciones semiológicas, por no decir semióticas, de componentes aparentemente fortuitos, tipográficos, gráficos, literatura gráfica, que parecen gratuitos de la comunicación humana, pero que en última instancia resultan ser las claves esenciales de la interpretación de toda simbología. Escribir y editar los títulos de los libros infantiles como tienen en pantalla, con rayas en cada una de sus letras, constituye un diseño ortotipográfico de gran valor simbólico en este tipo de literatura gráfica. La raya es una estructura de superficie tan dinámica que impone movimiento y anima todo lo que toca, otorgando un ritmo incesante de energía vital hacia adelante.
En traducción publicitaria, por ejemplo, se explota constantemente las capacidades para traductoras de la raya. La marca Adidas no se equivoca cuando nos vende sus 3 rayas paralelas y oblicuas en la ropa deportiva que fabrica, para hacernos sentir, por ejemplo, que en los estadios los atletas que calzan zapatillas con sus 3 rayas corren más rápido que los que no las tienen. Para un traductor consciente de que nada de lo que se edita es pura visión o simple percepción, sino mirada para traductora y lectura interpretativa, las rayas, mirada para traductora y lectura interpretativa, mirada para traductora y lectura interpretativa, las rayas pueden llegar a tener distintos sentidos según los contextos de comunicación para traductora. Las rayas, para empezar, pueden ser diabólicas, cuando se convierten, por ejemplo, en marcar ignominiosamente a los deportados de los campos de concentración. Todo un motivo visual de la vestimenta, el de la raya de los pijamas de las víctimas del Holocausto, utilizado por John Boyne en su famoso libro juvenil, infantil, juvenil, adulto, adolescente, literatura gráfica, ¿no? Titulado The Boy in the Striped Pyjamas, es decir, libro traducido con el título El niño con el pijama de rayas, Le garçon en pyjama rayé. Todas las ediciones, todas las producciones paratextuales de las cubiertas de los 3 libros mencionados se paratraducen con las mismas rayas diabólicas azul y blanco. Rayas utilizadas durante la Edad Media para estigmatizar y anatomizar a toda persona excluida del orden social. Las prostitutas, los locos, los judíos llevaban vestimenta rayada. Los nazis no hicieron otra cosa que tomar esa simbología de exclusión que existía en la simbología occidental desde la Edad Media para que todos los pijamas estuviesen con rayas. Primero porque es lo primero que se ve. Cualquier prisionero que se mueva, ya hemos dicho que la raya es lo primero que se ve. ¿Recuerdan? La estructura simbólica de la raya ha simbolizado desde los tiempos medievales la segregación ideológica y la discriminación social, utilizándose como marca de infamia impuesta a los judíos, musulmanes también, en la simbología occidental. El famoso pijama de rayas era la vestimenta que los nazis imponían a todos los deportados en los campos de concentración. Las portadas de las traducciones así lo reflejan y cada palabra va en una banda de raya. Listras, lo llamáis aquí. Pero las rayas también pueden tener otros sentidos que no son los diabólicos que están aquí. También puede tener, como todo símbolo es siempre ambivalente. Puede ser positivo y negativo. Todo depende de qué intenciones comunicativas se quiere transmitir. Desde la creación del grupo de investigación TIP, numerosos son los ejemplos que estamos recopilando donde la raya traduce mensajes muy concretos. Así, por ejemplo, cuando cogemos el coche en nuestro programa que os he enseñado antes de Exit, que nos salíamos con el bus y tal, nos encontramos en las carreteras con rayas peligrosas como las usadas por el Código de la Circulación, rojas y blancas. Aquí funciona mucho el amarillo para señalizar el peligro, blancas y negras también, nos advierte del posible cruce de peatones en un paso, y no es casualidad que se llame esos pasos en español pasos de cebra. No sé cómo se dice en Brasil, si se llaman pasos de cebra. Cebra es la cebra, pasos de cebra. Zebrastreifen en alemán, pasos de cebra. Son pasos de rayas, pasos de cebra. No sé si hay algún animal para el paso de peatones en Brasil. No sé, después me lo decís. Intérpretes de lo cotidiano, los traductores sabemos que existen también rayas, hemos dicho rayas diabólicas, hemos dicho rayas peligrosas y ahora rayas higiénicas.
Las rayas higiénicas son las rayas de las sábanas en las que dormimos, las rayas de las toallas con las que nos secamos o las rayas de la ropa interior que llevamos. Hoy en día la ropa interior y las toallas van en blanco, en otros colores, pero por tradición siempre la ropa de interior suele ir rayada, el pijama suele ser rayado, la ropa interior suele ser rayada, etcétera, ¿vale? Bien, estudiosos de los códigos sociales, los traductores e intérpretes, también sabemos que las rayas pueden ser emblemáticas cuando aparecen en los uniformes, en las insignias y en las banderas. Ahora bien, las rayas que aparecen en los títulos que tienen en pantalla de nuestros dos libros infantiles son rayas dinámicas, esencialmente lúdicas, es decir, de juego. Tal y como acertadamente dijo Michel Pastoureau, las relaciones entre la infancia y las superficies rayadas son tan antiguas, pero las rayas no adquieren un sentido positivo esencialmente lúdico hasta bien entrado el siglo XIX, ¿vale? En España, por ejemplo, a los niños en los parvularios todavía se les pone el mandilón de rayas, con rayas. Mandilón es una blusa, sí, que se hasta abajo del todo y que con mangas y todo, ¿sabes? Como una blusa. Bien, este carácter dinámico y lúdico que impregna el diseño de las rayas otorga cierta cercanía y familiaridad al proceso de la mirada infantil de las portadas. Una primera mirada superficial podría interpretar cada diseño de las rayas de las letras cursivas como sigue. Para Dans ma forêt, unos ladrillitos. A ver, ahí. Unos ladrillitos. Para mi casa, dans ma maison. Las rayitas serían como unos ladrillitos para el caso de la portada de los libros de Dans ma forêt y para el caso de Dans ma maison, perdón, y para el caso de Dans ma forêt, las rayitas serían como las sendas o pequeños caminitos que ayudan a orientarse en el bosque. Marcas de rayas que vas marcando en el bosque para orientarte. Estos serían ladrillitos de la casa para construir. Es decir, ritos iniciáticos. Ahora bien, una segunda mirada mucho más profunda nos permite ver que las rayas también se dibuja en cada una de las letras, como veis, en la O y en la E. Como si fuera una mano, una especie de caracol. Como si un niño hubiese entretenido en retocarlas, la O y la E. Como si hubiese hecho conformar, no sé cómo se dice en brasileño, pequeñas y diminutas rayuelas. ¿Sabes lo que son rayuelas? Eso de... es un juego que se lanza una piedra y saltas a una paz. Mariolas también se dicen. El Cortázar, rayuela. Jogo de amarela, ahí está. Amarelinha, sí. Dibujar es como si dibujáramos rayuelas imaginarias con la ayuda de rayitas, tal y como se hizo inconscientemente en la primera edición. Y como sucede en todo juego, el acto lúdico de dibujar con la ayuda de estas rayas, siluetas de rayuelas, de marionillas, de como estoy diciendo, sin numerar. La rayuela en Galicia es conocida por nombres gallegos tan variados como rollo, mariola, cotelo, truco, roleta, peletre y un largo etcétera. Muchos de esos nombres fueron creados en función de la forma geométrica para dibujar o xogo da chapa. Así, por ejemplo, existen nombres gallegos para designar la rayuela tales como o castro, o castrillo, o padrón, o mundo, o caracol, o armario, a chapa de nove, a chapa chinesa, a chapa do aeroplano, o boneco e a boneca, os meses do ano, o transatlántico y, como no, o ceo e a terra, que son las rayuelas por antonomasia. Sabéis que ese juego era la tierra y tenías que ir hasta el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pues el cielo. Ah, ¿vosotros teníais infierno? No, nosotros teníamos... Sí, estabas en el infierno y no podíais al cielo, eso es, ahí está. Sí, creo que también había esa variedad, es cierto. Tienes toda la razón, ¿vale?
Bien, es curioso que este juego, que recibe nombres diferentes en las culturas, he recogido, por ejemplo, algunos cuantos, ¿vale? En España hay un montón de nombres. En Portugal, jogo do homem, jogo da mulher, macaca, de macaca, do diablo, do homem morto, do gargalo, do cuadrado, do truque, pulgarcillo. En Chile, en Argentina, perdón, aeroplano, gambeta, luche, lucho, rayuela, tejo, tilín, tuncuná. En Chile, coxojilla, uche, hecho, mariola, tejo. En Colombia, la golosa, coroza. En México, el tejo pijeje. En México, el tejo pijeje. En Perú, mundo o changola. En República Dominicana, peregrina o tracamelo. En Venezuela, la grulla. En fin, montones y montones. Todo eso para explicar que una misma imagen recibe múltiples nombres. Como intersemiótica, o sea, como según el dibujo que uno vaya a dibujar en la rayuela va a tener dibujos diferentes, nombres diferentes. Bien, por lo tanto, estas rayas que hay aquí son rayas que son importantes, por todo lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos hecho una pequeña digresión, una pequeña documentación, una pequeña investigación, viendo que la raya, ojo, no es nada gratuito, sino que tiene múltiples sentidos en cada cultura. Es muy importante darse cuenta de que estamos ante una auténtica iniciación a la lectura y a la escritura llevada a cabo gracias al dibujo de distintas formas de un juego infantil tradicional, muy tradicional, la rayuela. Estamos ante variedades de rayuela en la tipografía. Desde siempre los juegos son actividades desinteresadas, voluntarias, que se desarrollan según ciertas reglas para revelar unas significaciones simbólicas, generalmente olvidadas por el pueblo, pero que se actualizan en determinados tipos de escritura, como es el caso que nos ocupa aquí. Las casillas dibujadas por las rayas lúdicas en cada letra titular simbolizan lo que siempre ha simbolizado el propio juego infantil de la rayuela. Un recorrido individual, cielo, tierra, tierra, infierno, cielo. Un recorrido individual de iniciación a través del cual el niño pasa de un grado a otro, de una casilla a otra, en su propia conciencia de ser humano, a lo largo de un proceso que le gusta tanto a Jung, de individuación laberíntico, pero esencialmente lúdico, y que domina gracias a la pata coja. No hay que olvidar que el juego de la rayuela, con sus múltiples variantes en formas cuadradas, rectangulares, circulares, en espiral, espiral es muy importante, rito iniciático de la espiral, símbolo de la vida, etcétera, etcétera. Desde siempre una de las representaciones lúdicas más frecuentes para ilustrar las narraciones sobre laberintos y el dédalo mitológico. No hay colegio en España que no tenga rayuelas en espiral, que no estén dibujadas rayuelas para jugar los niños. Y en Brasil supongo que pasará 3/4 de lo mismo. En definitiva, el diseño de las rayas lúdicas en unas letras cursivas de los títulos de nuestros dos libros infantiles está impregnado de toda la carga simbólica del imaginario ancestral del juego de la rayuela. La interpretación simbólica final del diseño de las rayuelas contempla la perfecta complementación de las dos lecturas realizadas en las miradas comentadas. La referencia simbólica al juego de la rayuela, por una parte, ayuda a orientarse en el espacio interior del niño, la casa, los posibles caminos laberínticos que un niño puede encontrarse cuando se pasea también por el bosque, en el libro del bosque, y por otra parte, la representación del juego de la rayuela, la casa, pues el hogar. Sin embargo, en la editorial del Grupo Imaginarium, cuando tú como traductor has visto todo eso, de repente te mandan las pruebas de tu traducción. Y tan solo mantuvo el uso de las minúsculas y las rayuelas pasaron a ser editadas así. Si se fijan aquí,
En mi bosque, a ver, o en mi casa, cualquiera de los dos. En mi bosque, esta es la traducción. Aquí después va mi traducción después. Cuando a mí se me envió, les dije, ¿pero qué habéis hecho? Se os ha olvidado las rayas. ¿Qué dices de rayas? ¿Qué dices? ¿Rayas? ¿Dónde rayas? Si el texto no habla de rayas en ningún momento. ¿Pero qué dices? Digo, no, que en el texto de partida la cubierta y luego la portada viene con unas letras titulares con rayas. Y es que están hechas por el mismo ilustrador que ha hecho después todos los demás. La misma ilustración, es la misma mano. Y de hecho se ha hecho porque es un rito de iniciación a cómo hay que comportarse en el bosque, cómo estar bien en casa, etcétera, etcétera. Entonces, habría... Bueno. Ya hemos lanzado la edición y esto. Digo, no. Pues es un detalle muy importante. Todavía estábamos a punto de crear la noción de paratraducción, todavía no habíamos creado la noción de ahí fue, en casos como estos en la profesión, es cuando te das cuenta de que tú, que has hecho todo este esfuerzo que estábamos hablando de interpretar realmente por qué han elegido este diseño de las rayas y que intentas traducir el porqué de ese diseño de las rayas, y cuando has averiguado por qué ese diseño de las rayas ves que no se ha trasladado en tu traducción, te sientes frustrado. Te sientes frustrado. Bien, es cierto que hubo, en mi casa, también igual, 3-4 lo mismo, si se fijan está así, o sea, no hay nada. Bien es cierto que hubo ciertas compensaciones ante la posible pérdida simbólica que puede ocasionar decidir no mantener en las portadas el aspecto visual del aspecto peculiar del diseño de las rayas, ¿vale? Se pudo ver compensada esta frustración con la acertada decisión por parte de la editorial Imaginarium de aceptar y mantener mis traducciones de los bocadillos situados cerca de la boca de cada personaje, ¿vale? No sé si se fijan, en cada una de las bocas hay un bocadillo, en Hola y en mi casa, en Hola es turututú. Ellos no me habían dado el paratexto, me habían dado solo el texto, ¿no? Entonces les he dicho al principio que había pedido todo. Y al ver los paratextos les dije, ojo, no se os olvide poner en el bocadillo la traducción de la onomatopeya que aparece de la trompeta, ¿vale? Ni tampoco de lo que está diciendo en el bocadillo de Hola, ¿no? Y por lo menos de eso no se olvidaron y lo dejaron tal cual en español, tal y como les había enviado para cada paratexto, la onomatopeya y el saludo, ¿vale? Y el saludo. Y también, aparte de eso, las pegatinas que había después, ¿no? Decir que es un libro con pegatinas y estas cosas, parte de la técnica, tocarles el sentido siempre fiel, ¿no? Porque esas pegatinas después estaban aquí estas son las pegatinas, son pegatinas que se quitan y se ponen y se van poniendo en cada sección de la primavera, claro, según la lectura del adulto y la imagen del niño, el niño después coge la pegatina que corresponde con la estación de primavera, ¿no? Y con lo que está leyendo, es decir, es algo muy importante estas pegatinas, ¿no? Bien. Es un gesto lúdico que puede repetirse tantas veces como quiera, porque la pegas una vez y la puedes despegar, la puedes volver a poner en otro lado, es decir, son lo que se llama de gomet en francés, ¿no? Son de gomet. Bien, pero, y quiero terminar, muy bien, sí, muy bien. Quiero terminar diciendo que sí, no ha habido traducción, han mantenido mi traducción, han mantenido parte de mi paratraducción, la más importante del título no ha habido rayas en las letras titulares en la edición en español, pero como siempre en traducción es cemento, o sea, una de cal y otra de arena, y así es siempre un tira y afloja, que es lo que queremos hacer con la noción de paratraducción, negociar constantemente con el editor, un tira y afloja entre traductor y editorial, y así si en la cubierta no nos hicieron caso, en la contracubierta sí que nos hicieron caso. Y en la contracubierta debo decir que ahí en el diálogo con Imaginarium, su política editorial, ante la invisibilidad que había en la época del traductor a la que nos tiene acostumbrados todos los libros, Imaginarium no olvidó
cuidar uno de los más importantes detalles a la hora de revalorizar el estatus profesional de la figura del traductor, es decir, su visibilidad editorial. Y aquí está, ¿no? No sé si se ve, justo. Parece dentro de la entidad iconotextual, no sé si lo veréis, hay unas rayas arriba que pone el copyright, pone los derechos, pone todo, y la última frase del todo pone claramente traducción de tal, tal, tal. Para un traductor constituye todo un honor. Más que un honor en esos tiempos, ahora es lo más normal. La visibilidad del traductor tiene que estar siempre presente. Pero antes, avant la lettre de la paratraducción avant la lettre ya la ejercíamos algunos traductores. Ya dábamos importancia en el espacio paratextual en el que están todos los derechos de autor, que nuestro nombre y apellidos aparezca. Y esta editorial sí que tuvo a bien de poner nuestro nombre y apellidos allí. La editorial llevó a cabo en estas 2 páginas de derechos unas paratraducciones excelentes del aspecto visual presente en cada una de las perspectivas entidades iconotextuales originales francesas, y cada contracubierta presenta no solo los derechos de la obra traducida, sino también al traductor, persona sin cuya labor resultaría imposible la existencia de traducciones, con la calidad profesional que se desea editar en las políticas editoriales llevadas a cabo cada día dentro del mercado de la tralig, traducción de la literatura infantil y juvenil. La visibilidad del traductor en los libros no debería limitarse a los exiguos espacios paratextuales de un prefacio o de unas cuantas notas a pie de página, en los que al parecer se puede escuchar la tímida voz de alguien a quien se le otorga un papel meramente secundario y no de auténtico autor. El traductor, consciente de su labor traductiva y paratraductiva, nunca es invisible, sino totalmente visible como un autor más. Haciendo eco al call to action que Lawrence Venuti dirige a los traductores cuando escribió su Translators Invisibility, ¿verdad? En 1995 ya, el traductor siempre puede influir a la hora de decidir los criterios culturales, políticos, éticos, ideológicos con los que se vaya a editar su traducción. Para eso hemos creado la noción de paratraducción, para ayudarnos a hacer valer nuestros derechos de autor, nuestros derechos de traductores. Somos segundos autores. Con lo que hemos visto esta tarde, esta mañana y esta tarde, en este curso TIP de Literatura Gráfica y Traducción, podemos concluir lo siguiente, y con esto termino. Para traducir bien los paratextos, para traducir mejor el texto. Y el primer para traducir lo escribís todo junto. Para traducir bien los paratextos, y ahora, para, separado, traducir mejor el texto. Hay que, para traducir bien los paratextos, para traducir mejor el texto. Ser consciente de que la paratraducción puede ayudar al traductor a no sucumbir ante la manipulación editorial que en literatura gráfica y en todo tipo de literatura empobrece la mayoría de los contenidos traducidos. Al no editar en la publicación final de la traducción de los textos, la lectura, interpretación y paratraducción por parte del traductor de todas las estructuras simbólicas de cada imaginario presente en cada paratexto.
la manipulación de paratextos por parte no tanto de los propios traductores, sino de terceras personas, concretamente editores. Conlleva implicaciones ideológicas, políticas, sociales y culturales. De ahí que para todo traductor, el concepto de paratraducción puede resultarle idóneo a la hora de intentar describir y definir esa zona imprecisa e indecisa en el tiempo traductor y en el espacio editorial, en los que siempre se sitúa el profesional de la traducción cuando se va a publicar por fin su trabajo. Saber tomar decisiones junto con el editor marcará o no la calidad del producto final. Con el concepto, más que el concepto, la noción de paratraducción, el traductor puede reivindicar de una vez por todas la figura visible de su persona dentro del espacio material físico de los libros, de las pantallas. Como segundo autor, que es el nombre y apellidos del traductor, debería aparecer no solo en la página de derechos, sino también en portada y hasta, ¿por qué no?, en cubierta, junto al nombre del primer autor y a su misma altura, tal y como aparecen siempre tanto el nombre del autor del texto como del autor de las ilustraciones en la literatura gráfica. Uno traduce lo que el otro ha hecho y hace traducción intersemiótica. ¿Por qué ahí sí y por qué no cuando es un traductor? Esto acabaría con la sensación que suele tener la mayoría de los lectores de traducciones, al creer ingenuamente que han leído la obra de tal o cual escritor francés, inglés, alemán, italiano, cuando lo que han leído es un texto escrito por alguien cuyo nombre ni recuerdan, porque el escondite en el que lo ha metido el editor, el paratexto de la página de derechos, es un lugar muy poco visitado cuando se lee un libro, por muy infantil que se sea. Ahora bien, el traductor es el sujeto mestizo por antonomasia. Y por consiguiente, como magistralmente dice Alexis Nuss, la paternidad de cualquier obra traducida se diluye en el flujo de las identidades múltiples que viven el traductor cuando hace visible sus huellas, no solo al traducir entre dos lenguas y dos culturas, sino también al paratraducir entre dos códigos semióticos. Y cito a Laplantine y Nuss. Si on sait que le traducteur laisse ses traces dans le texte, il ne faudrait pas en conclure à une hypostase du traducteur qui viendrait prendre la place théologique de l'auteur laissé inoccupé depuis que structuralisme et post-structuralisme l'en ont éloigné. Ou délogé, pardon. Après la mort de l'auteur, sinon celle de l'homme, est-il possible de ressusciter pour la traduction la notion d'œuvre, impliquant une reconnaissance de paternité, une identité forte et singulière, alors que le sujet contemporain sait qu'il est flux identitaire, construction permanente soumise à la multiplicité de ses diverses appartenances. Le traducteur, entre deux langues et deux cultures, en est un modèle. Certes, il signe sa traduction,
Et il est heureux que son statut légal et éditorial soit désormais attesté. Mais qui est l'auteur d'une traducción? Y acabo con esta frase, porque no se puede decir nada mejor que esto. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Os que a gente tem discutido. ¿Eh? Assim, ¿Cómo? as editoras têm melhorado Sí. essas práticas, a comunicação dos tradutores, dessa voz. Porque a gente discute muito isso, né? Na academia reflete, da gente, nós como profissionais também, tudo mais. As editoras estão. Mejora muchísimo, sí, sí. Sí, sí. De hecho, la calidad de esas editoriales se mide por el grado de diálogo con su traductor. No solo en cómo mimarlo, no solo en cómo mimarlo, no solo en cómo mimarlo, sino cómo hacer valer y poner en valor su trabajo. Poner en valor su trabajo en el sentido de que ya no aparece solo en la página de derechos, sino que aparece en la cubierta, aparece en la portada, y luego, sobre todo, en las producciones paratextuales que van a presentar la traducción, lo que se envía a la prensa, todos los elementos del lenguaje, de la editorial, incluyen inexorablemente el nombre y apellidos del traductor. No solo incluyen, sino que a veces dedican unas líneas al traductor. Y lo hecho, las producciones paratextuales, que son las críticas literarias a esas traducciones, las críticas de los libros que salen, son críticas que, de una manera tímida, también es cierto, en los periódicos están empezando a hablar de la calidad de la traducción. Y dicen magistralmente traducido. Se limita también a 3 o 4 sintagmas, ¿eh? No dice magistralmente traducido porque cuando tradujo esto, lo tradujo así, así. Porque ninguno de los críticos literarios que está haciendo eso, a veces ni siquiera conoce la lengua de partida. Y entonces es difícil que sepa establecer una crítica literaria de la traducción, ¿no? Pero sí que hay presencia, hay visibilidad. Hay una visibilidad, pero en la traducción literaria solo. Solo en la traducción literaria. Y en las políticas de prensa, en los libros de estilo de los periódicos, hay realmente unas ciertas normas y unos ciertos usos que hacen que el nombre y apellidos del traductor debe estar presente ahí siempre y mencionarlo. Y de hecho, en la ficha aparece el nombre del autor tal y traducido por... Luego, esto es bastante discutible, puede ser también el trabajo de un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, que es la terminología empleada para visibilizar al traductor. Es decir, decimos traducción de, y nombre y apellidos, o traducido del inglés por tal. Traducido del inglés al español por, o traducción española de... O traducción gallega, no es lo mismo. Decir traducción gallega que traducción española, que traducido del español al tal, que traducido por, de, por. Esas preposiciones implican inexorablemente un posicionamiento de qué se entiende por traducir. Algunos, a nuestros alumnos en las nuevas jornadas, sobre todo en doctorado, en el grado no decimos nada, en el máster nos atrevemos a algo, en el máster en traducción para la comunicación internacional, sobre todo para el bloque cultural, ¿no? Y ya en doctorado no nos cortamos un pelo, se lo decimos. Desde el grupo UTIP preconizamos el uso de una preposición que debería utilizarse siempre en traducción. No se traduce de una lengua a otra, nunca. Sino que se traduce entre dos lenguas. Entonces, preconizamos el uso de traducido entre el inglés, entre el francés y el español por... algunas editoriales, cuando les ponemos eso, les choca. ¿Pero qué dices? ¿Entre? ¿Qué es esto? Claro, entonces todavía no hay literatura científica que justifique la expresión de entre, ¿no? Pero la posición del traductor es siempre estar entre. Es la posición para traductora por antonomasia. Y entre de entrar, de entre, claro, claro. Un convite de entre, lo dice Barbara Cassin perfectamente. Vemos que tenemos las mismas lecturas, Vivi. Y es cierto, Barbara Cassin tiene mucha razón. O sea, entre en francés es
esto voy a retomarlo para la conferencia plenaria. Para migración y mestizaje podría entrar también ahí. Estar entre. Estar entre es la posición más difícil. Porque entre, le traducteur entre, el traductor entra, porque en francés entre es entre usted, entra, por favor, entra. Nosotros no lo podemos decir en castellano porque no decimos entra, decimos entre siempre, ¿no? Entre usted, podría ser para usted. Entonces, el traductor es entre usted en el texto, hágase con el texto, sea realmente el huésped del texto y conviértase en anfitrión para que otra persona entre en su texto. Por eso nos gusta tanto la preposición entre en el grupo de investigación, traducción y para traducción, porque es la posición de para. Para es realmente entre. Es estar entre el texto y la imagen, ¿verdad? Es alrededor de, es estar sin estar, en medio de. Siempre estamos en medio de todo. Sí. Nomenclatura, texto de partida, texto de chegada, origem, sí. fonte, sí. Es alvo, enfim. ¿Cómo? Alvo. Alvo, ¿qué es alvo? Target. Alvo. Target text. Sí. Es la diana. Es una diana, es donde se dispara. Vale. ¿Y cómo se escribe? Deletreadme. Alvo. Espera, que esto es target tal y eso. Sí. Sí, no, sí. Sí, texto fuente, texto de partida. Source text, sí, target, sí. No, sí, es una terminología que utilizamos mucho en traducción cada 2x3. Esa terminología... Vale, si quieres, vamos allá. A ver, un traductor no tiene una fuente, sino múltiples fuentes. Si no, es un traductor muy pobre. Pobre de aquel traductor que considere el texto de partida como el único texto fuente. Porque el texto de partida es un texto fuente en el sentido de que partes de él para traducir, pero ese texto no es el texto original. Sí, totalmente. Es simplemente un viaje de traslación de aquí hay una partida y aquí hay una llegada y punto. Y no. Nosotros, en el grupo TIP, nos gusta hablar de no hay un texto original, ni tampoco un texto... Sí. Muy bien. No hay un texto original, porque ningún texto es original. Son textos de partida, textos de arranque, texto fuente, como quieras llamarlo. Nosotros no hacemos la diferencia entre texto... Sí que hacemos la diferencia, evidentemente, entre el texto que te entregan y el texto que tienes que entregar. El texto que te entregan es un texto que ya empieza a vivir en cuanto lo lees. Y cuando lo lees, haces que el sentido del texto empiece a existir. Y por lo tanto, ese texto se convierte en texto traductivo. Ese texto traductivo está en constante devenir. Nunca acaba. Es decir, por eso lo de llegada tampoco nos gusta, porque es llegada porque tienes que entregar el texto. Tienes que entregar el texto al cliente, ¿vale? Y como tienes que entregar el texto al cliente, tienes que acabar. Pero siempre hemos dicho, y lo hemos comentado más de una vez, que nunca estamos satisfechos con nuestro texto traducido. ¿Vale? Entonces, como no estamos satisfechos con nuestro texto traducido, por eso hablamos de texto traductivo. No estamos tan satisfechos porque incluso al día siguiente de haber supuestamente acabado nuestra traducción, cuando la revisamos, le damos más vueltas y retocamos más cosas, lo cual significa que es un elemento vivo. Es decir, es un hilo, es un texto traductivo. La clave está en encontrar la transtextualidad y de ver perfectamente, eso es, y de ver en la tela de araña qué tipos de intertextualidades, qué tipos de transtextualidades, qué tipos de hipertextualidades, metatextualidades se están produciendo en ese texto para hablar si de
Es decir, nunca acaba. Somos eternos insatisfechos, insisto. En la profesión hay que acabar y hay que entregar un texto traducido y hay que entregar una versión. Es la versión de tu traducción. Por eso la palabra versión es versar, es decir, es la versión de tu traducción. Es esta versión. Hoy, mañana puede ser otra. Ven, Viviane, sí. Acho que ele estava falando do horário. Porque tinha uma outra coisa Uhum. às 4 horas, mas eles já foram. Pues ya acabamos, sí, ya hemos acabado ya. Gostaria de falar para Eles você foram que educados. nem sempre a tradução- ¿Pero ha acabado la grabación o no? Não, Eu não sei. No sabes. nem sempre a tradução do nome próprio funciona. Tem uma revista do Leso, um HQ, que eu adoro, que é o Snowgood, o personagem. Uhum. Snowgood. Em português, não faz sentido. Porque o bicho é ruim. Ele quer ser califa no lugar do califa o tempo todo na história. E para ler para os meus filhos, eu tive que explicar. Snowgood quer dizer ele não é bom Uhum. e o som é... Isso é um exemplo. O outro é o Calvin, da HQ, que é Calvin, original, é Robbins, porque é filosófico. Ele está falando de Calvino e de Hobbes. E em português traduziu por Calvin e Haroldo, Uhum. que não tem nada. No. Mas, como você disse, como é tido por algo que não tem pretensões literárias, e muito menos filosóficas, o autor foi ignorado, porque Calvin e Hobbes são diretamente ligados à filosofia e à teologia. Total. Então, é muito estranho. Às vezes você... E vai dizer que Mafalda é infantil, Uhum. sabe? Mafalda é Dobles destinatarios, es más que dobles además. mais que doce. Muy bien, muchas gracias.